En 2017, uno de los fondos de inversión que utilizo en mi país obtuvo un rendimiento de más de 18%, superando todos los demás fondos. Buenísimo, ¿verdad? ¿Te gustaría invertir en él? Bueno, pero antes debo decirte que en 2018 su retorno fue de solo 6.86%. ¿Y ahora, te interesaría invertir? Estos son los detalles que debes entender de los fondos de inversión. No todos son iguales. Acompáñame en este episodio y te explico 5 cosas que debes saber antes de invertir en un fondo de inversión. Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Bien, y este es uno de los detalles de invertir en fondos de inversión. ¿Qué pasó con este fondo? Pues nada en particular. Así funciona. Y esto presenta pues uno de los errores más comunes al invertir en fondos de inversión. Seleccionarlos solo por el desempeño pasado, esperando que en el futuro pues este desempeño va a continuar y se va a comportar de esa forma y que es algo como regular. Los fondos de inversión son una de las mejores invenciones del mundo de las inversiones. Esto tiene muchísimos beneficios, pero es importante utilizarlos correctamente, entenderlos. Y eso es lo que quiero pues ayudarte a hacer, explicándote estas 5 cosas que debes saber antes de utilizarlos. Bueno, pero antes de eso creo que es importante que hablemos o expliquemos qué es un fondo de inversión para que sepamos de qué estamos hablando. Y básicamente un fondo de inversión es un mecanismo de inversión, un vehículo de inversión, un producto de inversión, donde un grupo de inversionistas, un grupo de personas, pues reúne un patrimonio, capital, reúne dinero, para que este dinero pues sea invertido o administrado por un grupo de expertos. Un grupo de personas que se van a denominar pues los administradores del fondo y que van a trabajar pues bajo ciertas reglas definidas. De esta forma pues se obtienen muchos beneficios o varios beneficios. Dentro de los principales tenemos, bueno, pues el primero es que vas a poder acceder con poco dinero pues a la habilidad o las estrategias de expertos, ¿bien? Por otro lado, que vas a poder acceder con poco dinero a oportunidades de inversión que no estaban quizá disponibles para ti con ese poco dinero. Vas a participar de estrategias, de mercados y de productos que muy probablemente no ibas a poder acceder directamente con poco dinero. Y por último, el tercer punto, también muy común e importante o beneficio muy importante de los fondos de inversión, está la diversificación, que vas a poder poner, digamos, tu dinero en diferentes, no todos los huevos en una sola canasta, sino en diferentes productos. Y por ende vas a poder, pues, reducir el riesgo de la inversión. Ahora bien, yo creo que la mejor forma de entender este concepto de un fondo de inversión es explicándolo con un ejemplo. Y para mí el mejor ejemplo que siempre utilizo es el fondo de inversión inmobiliario. ¿Qué pasa con ese tipo de fondo? Bueno, pues digamos que tú has querido comenzar a invertir y que has decidido invertir en el mercado inmobiliario y que para eso tú quieres comprar un apartamento o un local comercial de inversión. Bueno, pues evidentemente tú vas a requerir quizá mínimos, dependiendo del país y del tipo de propiedad como tal, pero vas a requerir mínimo, digamos que algunos $50,000, ¿bien? Sin embargo, en un fondo de inversión, tú probablemente vas a poder invertir en un fondo de inversión inmobiliario con quizá $1,000. Este fondo de inversión va a recibir de quizás cientos o miles de personas. Estos $1,000 va a reunir miles de dólares o va a reunir millones de dólares y va a salir a la calle y va a comprar varios, quizá decenas, en algunos casos, dependiendo del tamaño del fondo, va quizá a poder adquirir miles de propiedades, de locales comerciales, de propiedades residenciales también, las va a alquilar, va a recibir todo ese dinero de alquiler y va entonces luego de pagar sus gastos, a entregarte a ti como inversionista, pues el beneficio de esos alquileres. Entonces, como te das cuenta, estás participando de un mercado al cual quizá con tus $1,000 no ibas a poder acceder porque necesitabas mucho más dinero. Vas a poder diversificar y tener no una, sino cientos, decenas de propiedades, por lo que estás diversificando y reduciendo el riesgo. Este es el beneficio de los fondos de inversión. O sea, como te das cuenta, son un excelente vehículo o forma de poder invertir y proteger tu dinero.
A este punto siempre sale la pregunta, pues, ¿y dónde invierto? ¿Cómo se compra un fondo de inversión? Y es muy sencillo, a través de las bolsas de valores localmente en nuestros países, en Latinoamérica y también a través de Estados Unidos, la mayoría de los puestos de bolsa de los mercados bursátiles en nuestros países de Latinoamérica tienen ya fondos de inversión y específicamente también fondos de inversión inmobiliario. Entonces es tan sencillo como abrir tu cuenta, es un proceso fácil de hacer y pedirle a un asesor de puesto de bolsa que te presente las diferentes opciones de fondos de inversión, incluyendo los fondos de inversión inmobiliario. Bien, Ramón, pero esto hasta este punto me parece fantástico. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues esto que te decía, no entenderlos correctamente, no seleccionarlos correctamente, no utilizarlos correctamente, hacernos daño, perder dinero podría ser, o también no sacarle todo el provecho a este tipo de productos. Entonces, dicho esto, empecemos con estas 5 cosas que debes conocer antes de utilizar o de invertir en un fondo de inversión. Y lo primero es no seleccionar el fondo de inversión por el retorno pasado que ha tenido, por la tasa que ha retornado anteriormente. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, pues que ese retorno pasado necesariamente no será el mismo del futuro. Hay que entender perfectamente, hay que entender muy bien, de que los fondos de inversión no son como otros productos de renta fija, por ejemplo, donde tienes regularmente un pago. ¿Bien? Este tipo de inversión, este tipo de productos, pues tiende a fluctuar, a tener volatilidad, a subir y bajar el retorno de la inversión, donde no tienes un retorno fijo todos los años. Esto al final se puede traducir en riesgo. Esta fluctuación y no saber cuál es el retorno que vas a tener todos los años, pues digamos que es incertidumbre, digamos que es riesgo como tal, y recordemos que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. De esa forma yo obtengo en los fondos de inversión mayor pues rentabilidad, pero tengo que saber y tengo que entender que el retorno va a fluctuar y que por eso se me está pagando un poco más, bien, por ese riesgo que estoy asumiendo. ¿Qué tanto fluctúa? Bueno, pues entonces ahí está el punto, que va a depender de qué hace el fondo de inversión ahí dentro, y es lo que tienes que entender. No debes seleccionar nunca un fondo de inversión por el desempeño que ha tenido en el pasado. Esto podría ser quizá un punto de referencia solamente para ver qué tanto puede ser el retorno, cuál es la posibilidad de retorno que tiene y cuál ha sido la fluctuación de ese retorno que ha tenido anteriormente, si te conviene. Pero lo más importante es entender cuál es la estrategia, qué hace el fondo de inversión ahí dentro con tu dinero, ¿bien? Y si esa estrategia pues te hace sentido a ti y debe formar parte de tus inversiones. Y esto fue lo que pasó entonces con ese ejemplo que te di al inicio de ese fondo de inversión. Hubo personas que en el 2017, viendo ese gran retorno, o digamos en el 2018, viendo ese gran retorno del año anterior, pues entraron, que pasa mucho, es muy común y lamentable, entraron viendo ese retorno de un 18%, esperando que en el año 2018 también se obtuviera ese retorno. Se obtuvo entonces un retorno de un 6%. ¿Y qué pasa? Que se desaniman o dicen, no, esto no está funcionando, esto ya se dañó o lo que sea, y entonces salen del fondo de inversión. Y mantenerse entrando y saliendo del fondo de inversión o de fondos de inversión por lo que está pasando en el retorno y no entender la estrategia es lo que va a impedir que tú puedas lograr hacer dinero correctamente. Bien, porque es muy probable que en años subsiguientes pues ese retorno suba. Tienes que entender por qué esto se está moviendo de esta forma y cuál es el comportamiento normal de un fondo de inversión. No todos los fondos de inversión fluctúan como ese, ¿bien? Este es un fondo que voy a explicar más adelante qué es lo que pasa en el punto número 2, pero este es un fondo de inversión que por lo que hace dentro, pues tiende a fluctuar mucho más que otros tipos de fondos de inversión, como quizá podría ser un fondo de inversión inmobiliaria. Bien, y con esto entremos entonces al punto número 2. No todos los fondos de inversión son iguales. Existen muchísimas formas de poder clasificar y dividir los fondos de inversión, pero hay una muy importante que quiero presentarte ahora y que es algo que tienes que tener muy presente, y es la división entre fondos activos, lo que se llaman fondos activos versus fondos pasivos. Expliquemos entonces primero qué es un fondo pasivo. Bueno, pues un fondo pasivo es un fondo de inversión que lo que hace es seguir el comportamiento de alguna parte del mercado o de algún tipo de producto en específico.
Vamos a ver, me explico. Es como que imagínate un fondo de inversión pasivo de bonos ha decidido seguir, su regla es seguir el comportamiento de los bonos del gobierno en cierto país específicamente. ¿Qué pasa? Bueno, pues que ellos lo que quieren hacer es tratar de representar ese mercado y el movimiento, la fluctuación, el comportamiento de cierta parte del mercado, que en este caso son los bonos del gobierno, ellos van a seguir exactamente el retorno de ese grupo de bonos en el mercado. Entonces, para esto, ellos no tienen que hacer muchas cosas, sino que simplemente tienen que comprar en ciertas proporciones ciertos bonos del gobierno para representar en las mismas proporciones como está el mercado a todo momento. Darle seguimiento cómo se está comportando el mercado y comprar o vender su cartera, su portafolio, sus inversiones de bonos según las proporciones que tiene el mercado. De esa forma, si te das cuenta, tú estás simplemente participando de ese mercado y ellos no tienen ese gran trabajo, digamos, de estar comprando y vendiendo, sino simplemente ajustando sus inversiones para representar el mercado, ese mercado en específico. Entonces, esto es un fondo pasivo. Por ejemplo, esto es algo que tú escuchas mucho también en las noticias, que se sigue mucho el comportamiento del S&P 500, que es un índice que sigue el comportamiento, el crecimiento o baja de las 500 compañías públicas más grandes de Estados Unidos. Entonces tú también puedes comprar un fondo pasivo que simple y llanamente compre estas 500 compañías en las mismas proporciones para representarlo. De esa forma tú te beneficias del comportamiento de esas 500 compañías sin que el fondo de inversión tenga que hacer nada en particular, ninguna estrategia específica, sino simplemente comprar las proporciones para representarlo. Entonces, si te das cuenta, de ahí viene pasivo, o sea, porque se mantienen pasivos, no tienen que estar haciendo nada para tratar de ganar dinero, sino simplemente comprar eso que está ahí y listo. Ahora, un fondo activo es un fondo de inversión que está tratando de llevar una estrategia que gane a un índice o que gane a un benchmark, que gane a una parte del mercado. Ellos tienen una meta que es ser mejores que ese índice, ganar beneficio por encima de esto que está acá. Y para esto entonces ellos tienen que comprar y vender y tener estrategias activas de ver qué está pasando en el mercado para tratar de ganarle ese mercado. Entonces tú puedes tener fondos activos de bonos, por ejemplo, que van a tener como meta ganarle porque no tendría sentido, ganarle al mercado. Porque si yo quisiera simplemente participar del mercado de bonos, posiblemente compro un fondo pasivo que siga ese mercado y listo. Ahora, la razón por la cual entrar, digamos, en un fondo activo, bien, pues es tratar de ganar más dinero que ese fondo pasivo. Así que yo, si quiero ganar más dinero, por ejemplo, que las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, pues yo no invertiría en un fondo pasivo porque ya tengo ese, digamos que retorno garantizado. Yo quiero entrar en un fondo activo que trate de ganarle a ese índice, que su meta y su estrategia sea, o su vara de medición sea, estar por encima de ese mercado, de ese índice como tal. Entonces esto es muy muy importante porque ¿qué pasa? Como te vas a dar cuenta, en el fondo activo tú estás asumiendo más riesgo, ¿bien? Porque tienes la incertidumbre de si van a poder lograr pues cumplir esa meta, ese objetivo de ganarle a cierto mercado. Porque si no, simplemente tú inviertes en el mercado en un fondo pasivo y punto. Entonces estás también asumiendo el riesgo de esa estrategia y estás asumiendo la habilidad, el experticio de esos administradores de implementar correctamente esa estrategia. ¿Bien? Entonces, si te das cuenta, estás asumiendo más riesgo y por tanto deberían entregarte más valor. Y este es el tipo de estrategia o el tipo de fondos cuando son activos que tienden a fluctuar más, ¿bien? Donde los retornos no van a ser pues tan estable como quizá un fondo pasivo, claro, dependiendo de en qué inviertan como tal. Entonces, esto nos lleva al punto número 3, dependiendo de qué inviertan dentro del fondo. Y esto es algo muy importante, porque el punto número 3 es el riesgo de un fondo de inversión no lo determina el producto en el cual invierte. Bien, hay muchas personas, ¿por qué digo esto? Porque hay muchas personas que escuchan, por ejemplo, no, este fondo de inversión
pues invierte en algo seguro, porque invierte en renta fija, invierte en bonos. Ah, bueno, pues entonces yo entiendo que si invierte en bonos, pues es un fondo de inversión bien seguro que va a ser bien estable. Y no necesariamente. Que un fondo de inversión invierta en un producto estable o seguro, quizá como un bono, pues no define que sea pues menos riesgoso o que sea estable. Todo depende de la estrategia que está siguiendo ahí dentro. Si es un fondo de inversión activo, no importa que invierta en bonos, porque el objetivo de ese fondo y la estrategia va a ser ganarle al mercado, ganarle a cierto índice, a cierto benchmark que ellos van a tener, y entonces van a estar asumiendo más riesgo. De hecho, por ejemplo, este fondo de inversión que comenté al inicio y este ejemplo que es real de un fondo de inversión donde yo invierto, es un fondo de inversión que invierte solamente en bonos en mi país. Y fíjate, por ejemplo, la volatilidad, la fluctuación que ha tenido año a año del retorno, desde un 18% en un momento a un 6%. ¿Qué pasó con esto? Bueno, que a pesar de invertir solamente en bonos, en el año 2017, pues estos administradores consiguieron mayores oportunidades en el mercado de cosas que pasaron que ellos pudieron aprovechar y sacarle más dinero porque son activos. Sin embargo, en el 2018 no aparecieron tantas oportunidades y no pudieron pues lograr ese retorno de un 18% pasado. En el siguiente año fue de un 11 y algo. Bien, o sea que puede ver, va de 18 a 6, a 11 y creo que en este año 2020 está rondando un 14%. Sin embargo, depende de cómo concluya el año como tal. Entonces, punto número 3, como te das cuenta, el riesgo de un fondo de inversión no lo determina el producto. Con esto pasamos entonces al punto número 4. Diversificar no es solo tener mucho de lo mismo. Entonces, este otro error muy común, ¿y por qué lo traigo a colación? Porque de repente una persona puede decir, no, yo estoy bien diversificado, yo tengo un fondo de inversión y ya, con esto, con este fondo de inversión, yo no invierto en un solo bono, sino que yo tengo cientos o miles de bonos a través de ese fondo de inversión. Y listo, estoy listo ya. Y no, la diversificación no es tener mucho de una misma cosa. Con yo tener un fondo de inversión inmobiliaria, con yo tener un fondo de inversión en bonos, con yo tener un fondo de inversión, quizá, ¿cómo se llama esto? Del S&P 500 en Estados Unidos, no quiere decir que estoy diversificado correctamente. Estoy diversificado dentro de una clase de activo, dentro de un producto como tal. Pero una buena diversificación lleva o conlleva, digamos, tener diferentes tipos de inversiones. Yo debería tener bonos, yo debería tener quizá también dentro de mi portafolio, si me hace sentido para mí, pues también propiedades, yo también debería tener acciones. Entonces, las proporciones en las cuales yo tengo ese tipo de productos o de inversiones es lo que me va a permitir diversificar correctamente. Así que yo no debería tener, o digamos así, por yo tener ya inversión en un fondo de inversión, no quiere decir que estoy diversificado correctamente. Estoy diversificado dentro de un producto o de un tipo de inversión. Pero yo debería tener quizás 2, 3, 4, varios fondos de inversión y dividir correctamente mi dinero dentro de ellos según el objetivo. Finalmente pasemos entonces al punto número 5, que es cuida los costos. ¿Y cuál es el punto? Bueno, pues que los fondos de inversión tienen gastos como tal, porque tienen que comprar y vender productos, tienen que mantener plataforma de pago, o sea, para poder comprar y vender esos productos. Tienen también personal al cual tienen que pagar, o sea, hay unos costos fijos como tal, y también pues ellos no están haciendo esto de gratis, o sea que también tienen una intención de beneficiarse de esta gestión como tal. Entonces te van a cobrar tanto los gastos que ellos tienen para poder administrar el fondo de inversión como el beneficio que ellos están esperando de esa gestión como tal. Entonces debe ser muy cuidadoso y entender, conocer cuál es el costo del fondo de inversión en el cual vas a invertir tu dinero. Esto entonces es muy importante porque, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Hay fondos activos, por ejemplo,
que tienen gastos regularmente son más importantes, más altos que los fondos pasivos, porque evidentemente como son activos van a tener que transaccionar más, van a tener que incurrir en mayores gastos para poder pues descubrir esas oportunidades, para mantener personal activo viendo esas oportunidades, y entonces los gastos y los costos de los fondos activos tienden a ser siempre mayores que los fondos pasivos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy en un fondo activo, pues es porque yo estoy esperando mayor retorno que un fondo pasivo, porque si no, ¿para qué lo voy a hacer? Si se supone que en el fondo pasivo voy a obtener, con menores riesgos, pues voy a obtener ese retorno. Entonces, ¿qué pasa? En un fondo activo pasa muchas veces que sí obtienen mayor retorno que un fondo pasivo. Tienen mayor retorno, pero de repente los gastos son tan altos que terminan siendo iguales, o el retorno termina siendo igual que un fondo pasivo, o en muchos casos menor. Entonces tienes que tener mucho cuidado en la selección de tu fondo de inversión y los costos que esto tiene, que este fondo tiene dentro. Bien, es muy importante porque esto va a afectar directamente tu retorno y específicamente la relación riesgo-rentabilidad que vas a tener ahí dentro. Finalmente, además de tener pues presente estos 5 puntos, es muy importante que antes de invertir en un fondo de inversión o en cualquier producto, pues tú tengas claro tu objetivo de inversión. El saber pues para qué estás invirtiendo te va a permitir determinar, por ejemplo, en qué tiempo vas a requerir de vuelta tu dinero, para qué lo vas a utilizar, o bien si estás invirtiendo para rentar, para recibir ingresos regulares, qué tan dependiente eres de ese ingreso, para qué lo vas a utilizar, y esto va a ayudarte a ti y al asesor de puesto de bolsa de inversión que tengas, pues en poder seleccionar correctamente en qué producto te conviene según ese objetivo. Y bien, espero que esta información, que este episodio y estas 5 cosas que debes saber antes de invertir en un fondo de inversión, pues te ayuden a sacarle el máximo provecho a este excelente producto de inversión. Con esto concluimos el episodio de esta semana, invitándote entonces a que visites nuestra página yopuedoinvertir.com para más contenido, así como nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube como Yo Puedo Invertir. Será entonces hasta la próxima semana en nuestro siguiente episodio. Bye bye.